¿Y si te dijera que Jesús no es el mismo para todos, y que esa diferencia cambia por completo la forma en que entendemos la fe, la verdad y hasta la historia? Para algunos, Jesús es Dios hecho hombre. Para otros, fue solo un profeta, un maestro, o incluso un hombre común malinterpretado por el tiempo. Hay religiones que afirman que murió y resucitó, otras aseguran que nunca murió, y algunas ni siquiera lo colocan en el centro de su camino espiritual. La pregunta incómoda es esta: ¿quién fue realmente Jesús, y por qué cada religión lo ve de forma tan distinta? ¿Es posible que todas estén viendo una parte del mismo misterio? ¿O solo una tiene razón y las demás están equivocadas? Antes de responder, vale la pena escuchar todas las versiones. Porque a veces, la verdad no grita, susurra desde distintos lugares. Burbuja de diálogo, ahora dime en los comentarios. Según tu creencia, ¿quién fue Jesús realmente? Y más importante aún, ¿crees que la religión define a Jesús, o que Jesús está por encima de todas las religiones? En el judaísmo, Jesús de Nazaret es comprendido ante todo dentro de su contexto histórico judío. Fue un judío del siglo I, nacido, educado y formado dentro de la tradición de la Torá, que vivió bajo el dominio romano y habló a otros judíos en un tiempo de gran tensión espiritual, social y política. Desde esta perspectiva, Jesús puede ser visto como un maestro itinerante o predicador, similar a otros rabinos y líderes religiosos de su época. Sin embargo, el punto central de diferencia es claro y decisivo: el judaísmo no reconoce a Jesús como el Mesías. Según la tradición judía, el Mesías prometido debe cumplir señales muy específicas: traer paz mundial, reunir al pueblo judío en su tierra, restaurar plenamente la observancia de la Torá y establecer una era de justicia universal. Como estos acontecimientos no ocurrieron durante la vida de Jesús, el judaísmo concluye que las profecías mesiánicas aún esperan cumplimiento. Además, la idea de que un ser humano pueda ser considerado divino entra en conflicto directo con uno de los pilares del judaísmo, el monoteísmo absoluto. Dios es uno, indivisible e incomparable, y no puede encarnarse en forma humana. Por esta razón, cualquier atribución de divinidad a Jesús resulta incompatible con la teología judía. Aún así, el tema de Jesús dentro del judaísmo despierta un interés profundo. Nos invita a reflexionar sobre cómo una misma figura histórica puede ser interpretada de formas radicalmente distintas según la tradición, la fe y la lectura de los textos sagrados. Comprender esta visión no busca confrontar, sino ampliar el diálogo y la comprensión entre religiones que comparten raíces, historia y preguntas esenciales sobre el sentido de la redención y la esperanza humana. Para el cristianismo, Jesús no es solo un maestro moral ni un profeta iluminado. Es el centro mismo de la fe. En él, Dios no permanece distante ni abstracto, sino que entra en la historia humana, camina entre las personas, siente hambre, cansancio, dolor, y ama hasta el extremo. La afirmación cristiana es radical: Jesús es el Hijo de Dios, el Mesías prometido y Dios hecho carne. Su vida no se entiende solo por sus milagros o palabras impactantes, sino por el sentido profundo de su misión. Jesús anuncia un reino que no se construye con poder político, sino con transformación interior. Habla de perdón cuando todos esperan castigo, de amor al enemigo cuando la lógica pide venganza, y de humildad cuando el mundo celebra el orgullo. Esa enseñanza incomodó, desestabilizó y finalmente lo llevó a la cruz. Pero para el cristianismo, la cruz no es el final. La muerte de Jesús es vista como un acto redentor. Él carga con el pecado y la fractura espiritual de la humanidad. Y la resurrección es la confirmación de todo lo que dijo y prometió. No es solo volver a la vida, sino vencer definitivamente a la muerte y abrir el camino a la vida eterna. Por eso, Jesús no es solo alguien a quien se admira, sino alguien a quien se sigue. Para millones de creyentes, su resurrección sigue siendo una invitación viva: cambiar el corazón, vivir con esperanza y creer que incluso después de la oscuridad más profunda, la vida puede renacer. ¿Es solo fe, o una verdad que sigue transformando el mundo? En el Islam, Jesús, conocido como Isa, ocupa un lugar profundamente respetado y, al mismo tiempo, muy distinto del que tiene en el cristianismo. Para los musulmanes, Isa es uno de los profetas más importantes enviados por Dios, Allah, elegido para guiar al pueblo de Israel y confirmar el mensaje del monoteísmo absoluto. Su nacimiento virginal es un milagro divino. María, Maryam, concibió por la voluntad directa de Dios, sin intervención humana, lo que refuerza la idea de poder absoluto del Creador. Sin embargo, el Islam es claro en un punto central: Isa no es divino ni hijo de Dios. No forma parte de ninguna trinidad, ni comparte la esencia de Dios.
Es un siervo fiel, un mensajero ejemplar, pero completamente humano. Esta visión protege el principio más sagrado del Islam, el Tawhid, la absoluta unicidad de Dios. Otro aspecto que suele despertar gran interés es la crucifixión. Según la tradición islámica, Jesús no murió en la cruz. Dios lo protegió y lo elevó a su presencia, mientras que otro fue hecho parecer como él. Este evento refuerza la idea de que ningún profeta verdadero es abandonado por Dios de forma humillante. Lejos de ser una figura del pasado, Isa también pertenece al futuro. El Islam enseña que regresará al final de los tiempos como una señal del juicio final, restaurando la justicia, derrotando el engaño y confirmando la verdad divina. Así, Jesús no divide religiones. En el Islam, es un puente entre la historia sagrada y el destino final de la humanidad. Para los testigos de Jehová, la identidad de Jesús es clara, definida y profundamente coherente con su interpretación bíblica. Jesús es el Hijo de Dios, pero no es Dios mismo. Esta distinción, que para muchos resulta polémica, es precisamente lo que despierta curiosidad y debate. Según su creencia, Jesús fue la primera creación directa de Jehová, existente antes de venir a la tierra. En el cielo, es identificado como el Verbo o Miguel el Arcángel, un ser espiritual poderoso, pero siempre subordinado a su Padre. Para los testigos de Jehová, este punto es crucial. Jehová es el único Dios todopoderoso, eterno y sin principio. Jesús, en cambio, tuvo un comienzo y siempre reconoció la autoridad superior de Dios. Durante su vida en la tierra, Jesús actuó como el Mesías prometido, enviado para revelar el nombre de Dios, enseñar su voluntad y ofrecer su vida como rescate por la humanidad. Sus palabras y acciones, según esta visión, refuerzan su papel subordinado. Jesús ora a Dios, le obedece y afirma que el Padre es mayor que yo. La muerte de Jesús no es vista como un sacrificio divino, sino como el acto supremo de obediencia de un hijo fiel. Tras su resurrección, no regresa como Dios, sino como un ser espiritual exaltado, sentado a la derecha de Jehová, esperando el momento de ejercer plenamente su autoridad como Rey del reino de Dios. Esta perspectiva invita a una pregunta provocadora. ¿Y si comprender a Jesús no como Dios, sino como el Hijo perfecto y obediente, cambiara por completo la forma en que entendemos la fe, la autoridad y la relación con Dios? En el mormonismo, la figura de Jesús ocupa un lugar central y profundamente distintivo. Para los miembros de Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, Jesús es el Hijo literal de Dios, engendrado espiritualmente por el Padre Celestial. Esto significa que Jesús y Dios Padre son seres distintos, con identidades propias, pero perfectamente unidos en propósito dentro de un plan divino de salvación para la humanidad. Jesús es visto como el Salvador del mundo, aquel que vino a la tierra para redimir a todos mediante su expiación, muerte y resurrección. Sin embargo, el mormonismo añade un elemento que despierta gran curiosidad incluso fuera de su tradición. Después de resucitar, Jesús no se limitó al Medio Oriente. Según el Libro de Mormón, él se apareció a pueblos antiguos en el continente americano, enseñándoles el mismo evangelio, estableciendo su iglesia y revelando que su mensaje era verdaderamente universal. Esta idea rompe con la visión tradicional de una historia sagrada concentrada en una sola región del mundo. Presenta a Jesús como un Salvador global, preocupado por todos los hijos de Dios, sin importar su geografía, cultura o época. Para los mormones, esto refuerza la noción de que Dios nunca abandonó a ningún pueblo y que su plan siempre incluyó a toda la humanidad. Más que una figura distante del pasado, Jesús es visto como un ser vivo, activo, cercano y aún involucrado en el destino humano. Y esa visión, sin duda, invita a reflexionar. ¿Y si la historia sagrada fuera más amplia de lo que siempre nos contaron? En el budismo, Jesús no ocupa un lugar central dentro de sus textos sagrados ni de su práctica espiritual. Sin embargo, eso no significa que su figura sea ignorada o rechazada. Al contrario, muchos budistas contemporáneos ven a Jesús como un gran maestro espiritual, alguien cuya vida y enseñanzas reflejan valores profundamente afines al camino budista. Desde esta mirada, Jesús encarna cualidades esenciales como la compasión profunda, el desapego del ego, la renuncia al deseo material y el amor incondicional hacia todos los seres. Estas virtudes resuenan claramente con las enseñanzas del Buda sobre la superación del sufrimiento, la liberación interior y la práctica de la conciencia plena. Para algunos budistas, Jesús puede ser comprendido como un ser iluminado o altamente despierto, no en un sentido divino, sino como alguien que alcanzó una comprensión profunda de la naturaleza humana y del sufrimiento. El énfasis de Jesús en el perdón,
la humildad y la misericordia también se conecta con la práctica de la compasión universal, uno de los pilares del budismo. Su mensaje de no aferrarse a las riquezas, de servir a los demás y de vencer el odio con amor es visto como una expresión práctica de sabiduría espiritual. Así, desde una perspectiva budista abierta, Jesús no es un salvador ni un dios, sino un ejemplo inspirador de alguien que vivió desde la conciencia, guiando a otros a liberarse del sufrimiento interior. Esta visión invita a un diálogo profundo entre tradiciones y deja una pregunta poderosa. ¿Y si las grandes figuras espirituales del mundo estaban señalando, cada una a su manera, la misma verdad esencial? En el hinduismo, la figura de Jesús se contempla desde una perspectiva amplia y profundamente simbólica. No existe una doctrina única ni un dogma central que defina quién fue Jesús, pero muchos pensadores y corrientes hindúes lo interpretan como un gran maestro espiritual, un yogi iluminado o incluso una manifestación de lo divino que encarnó altos niveles de conciencia. Desde esta visión, Jesús no es el único salvador ni el centro exclusivo de la verdad espiritual. El hinduismo sostiene que lo divino puede manifestarse de múltiples formas y en diferentes épocas, adaptándose a la cultura y a la conciencia de cada pueblo. Así, Jesús es visto como uno de los muchos seres realizados que alcanzaron la unión con lo absoluto, al igual que Krishna, Rama o Buda. Todos serían expresiones distintas de una misma realidad suprema. Las enseñanzas atribuidas a Jesús, el amor incondicional, la compasión, el desapego y la entrega total, resuenan profundamente con conceptos centrales del hinduismo como el Dharma, el karma y la liberación espiritual. Para muchos hindúes, Jesús vivió y enseñó desde un estado de conciencia elevado, mostrando con su vida el camino de la autorrealización. Esta interpretación resulta fascinante porque no busca confrontar creencias, sino integrarlas. Jesús, desde el hinduismo, no divide, suma. No excluye, incluye. Es un recordatorio de que existen muchos caminos, pero una sola búsqueda esencial, regresar a lo divino que habita dentro de cada ser humano. En la visión de la nueva era, Jesús deja de ser una figura exclusiva de una sola religión para convertirse en un maestro de conciencia elevada. Más que un salvador externo, es visto como alguien que despertó plenamente su naturaleza espiritual y vino a mostrar lo que todos los seres humanos pueden alcanzar. Su mensaje central no se limita a dogmas ni estructuras, sino a una experiencia interior, el amor incondicional, la unidad y el despertar de la conciencia. Desde esta perspectiva, Jesús no vino a ser adorado, sino imitado. Sus enseñanzas, el reino de Dios está dentro de vosotros, el perdón radical, la compasión sin condiciones, son interpretadas como claves para elevar la vibración personal y colectiva. La nueva era habla de la conciencia crística no como algo exclusivo de Jesús, sino como un estado de conciencia universal, accesible a quien esté dispuesto a transformar su mente, su corazón y su forma de vivir. Aquí, Jesús se convierte en un modelo de potencial humano divino. Un ejemplo de lo que ocurre cuando una persona vive alineada con el amor, la verdad y la conexión con lo absoluto. No se le niega su grandeza, al contrario, se la expande. Su vida sería la demostración de hasta dónde puede llegar un ser humano despierto. Esta interpretación suele generar debate, pero también curiosidad. Porque plantea una pregunta incómoda y poderosa: si Jesús hizo lo que hizo como ser consciente, ¿qué parte de ese potencial también vive en nosotros? Y tal vez ahí esté el verdadero impacto de su mensaje en la nueva era, no señalar un pedestal, sino un camino interior que aún espera ser recorrido.